y doy la bienvenida de nuevo a ustedes. Como dije la última vez, gracias por estar conmigo en vivo para que podamos conversar, hacer preguntas, dudas, comentarios. Y las que están mirando la grabación también les agradezco mucho cuando conversen conmigo por WhatsApp, por interno, para hablar de lo que están mirando en las grabaciones. Es muy lindo para mí conocerles un poquito de esta forma. Entonces, gracias por la comunicación. Bueno, hoy día estamos en la segunda lección de bautismo y hoy vamos a ver que el bautismo es poderoso y también tiene gran significado para nuestras vidas diarias. La última vez Mayreli mencionó que, bueno, cada día estamos en lucha, ¿cierto? En lucha con el pecado. Entonces vamos a hablar de eso hoy día, de la batalla que tenemos como cristianos y la confianza que tenemos como cristianos, gracias a Jesucristo y gracias a nuestro bautismo. Entonces, como siempre, empezamos en oración. Primero oro yo que Dios me da las palabras adecuadas para compartir con ustedes, que mis palabras, mis pensamientos sean aceptables ante Él, mi roca y mi redentor. Y empezamos en oración, amigas. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas de bautismo. Una vez éramos tus enemigos, pero ahora somos tus hijos. Ayúdanos cada día a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y doy la bienvenida también a la Mirta. ¿Cómo estás, querida Mirta? Sí, muy bien, hermana. Y buenos Qué días bien. para todos, para todas las Buenos compañeras. días. Buenos días, querida. Estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros de nuevo, la hermana de Paraguay. Sí, así es. Para mí también un gusto. Aquí. Perfecto, perfecto. Hermanas, empezamos recordando el punto clave del curso, que Dios nos ama de muchas maneras y nos ha dado evidencias tangibles de su amor, de su gracia. Y eso es lo que encontramos en el bautismo, que vamos a ver de nuevo hoy día. Entonces, hoy día enfocaremos en el bautismo, un repaso de su poder y qué significa para nosotros hoy en día. Entonces, empezamos con el primer punto de la clase de hoy día, que es el poder de bautismo. Y esta parte puede ser un poquito de un resumen de la otra clase. Entonces, la primera pregunta, que también está en su proyecto final, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué da al bautismo su poder? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribirlo en el chat o también compartirlo en voz alta. ¿Qué da al bautismo su poder? Mayreli, adelante, amiga. Ajá, hermana. Yo digo, bueno, dice, no lo digo yo, pues, lo que le da este poder al bautismo no es el agua ni la cantidad, no, es la palabra de Dios, lo que nosotros evocamos, pues, y la fe, Así. la fe que nosotros vamos a usar en esa echadura de agua, como dice uno. Así es, así es. Muchas gracias, Mayreli. Sí, el poder no está encontrado en el agua ni en la persona que está haciendo el bautismo, ¿cierto? Viene por la palabra de Dios y también el Espíritu Santo que está obrando en la palabra. Entonces, vamos a repasar los dos versículos que ya hemos visto, pero son versículos de bautismo que es bueno tenerlo presente siempre cuando conversamos de bautismo y qué significa bautismo para nosotros. Aquí podemos ver la presencia del Espíritu Santo en el bautismo. En Tito 3, 5 a 8 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia llegaremos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso. Entonces aquí podemos ver que en el bautismo nos salvó, no por nuestras acciones, no por obras de justicia, dice acá, sino por su misericordia y el lavamiento en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué da el bautismo? Su poder. El Espíritu Santo también trabajando por la palabra. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces regocijamos que el poder del bautismo no viene de nosotros, viene de Dios por el Espíritu Santo obrando en el bautismo. ¡Qué consuelo! ¿Cierto? ¡Qué consuelo! Ahora una consulta para ustedes. ¿Recuerden las 3 bendiciones que recibimos en el bautismo? ¿Cuáles son las 3 cosas que recibimos en el bautismo de Dios? Hola, O bendiciones. quizás recuerden. Adelante. Recibimos la salvación, La salvación sí o sí es uno. Nos salvó. ¿Qué más? ¿Qué más? Mónica está escribiendo en el chat. Perdón de pecados, salvación y claro, adopción es una bendición de bautismo también. Estamos adoptados a la familia de Dios. Y también, queridas hermanas, recordamos el versículo que dice que en nuestro bautismo somos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo, ¿cierto? Entonces, allí también tenemos la garantía de la vida eterna, que vamos a resucitar también. Entonces, sabemos en el bautismo recibimos perdón de pecados, 1. También número 2, recibimos la salvación. Y 3, recibimos la vida eterna, porque estamos conectados con Cristo. Y hay otras bendiciones, como Mónica mencionaba, la adopción, la pertenencia, la familia de Dios y todo. Pero principalmente cuando pensamos en el perdón que recibimos, la salvación que recibimos y también la vida eterna que recibimos, estamos recordando lo que Dios está haciendo para nosotros en el bautismo. Muy bien, vamos adelante entonces para recordar que en el bautismo el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está creando o fortaleciendo la fe en nosotros. Dice, el que crea y sea bautizado, se salvará. Pero el que no crea, será condenado. Es decir, que la salvación es por la fe, ¿cierto? Entonces, en el bautismo tenemos presente la fe también, la fe que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y la fe es lo que nos conecta con Cristo. La fe es lo que conecta con las bendiciones que Cristo nos ha dado. Y la fe es algo de corazón, ¿cierto? No es emoción. La fe, yo en un día puedo sentirme triste, feliz, contenta, con miedo, puedo sentir un montón de emociones, pero fe es la certeza que Dios es Dios y Cristo me salvó. Entonces, recordamos que la fe es la creencia en lo que Cristo ya ha hecho para nosotros. Y el bautismo es una de las herramientas en que el Espíritu Santo usa para crear y fortalecer esta fe en nuestros corazones. Ahora, esta pregunta ustedes ya lo hablaron en la última clase, me adelantaron, pero para recordar bien, ¿crees que una persona necesita recibir el bautismo más de una vez en su vida? ¿Es necesario ser bautizado más de una vez? ¿Qué opinan ustedes?
No, de todo lo que hablamos la pasada, que no era necesario, ¿no? Que haya recibido una, es como que queda, o sea, no como que, sino que queda como para toda la vida. Exacto. Exacto. Gracias, Ana, por compartir. Así es. El poder de Dios en el bautismo es fiel, es real y funcionó. Es suficiente. Bautizarnos de nuevo, de nuevo, de nuevo, puede ser una forma de negar el poder de Dios que obró sí o sí en el primer bautismo. Mayreli, gracias por la pregunta. Adelante. Hermana, yo digo, como estaba una hermana en la clase pasada, ¿verdad? Que dijo que cuando estaba pequeña, pues ella se bautizó, ¿verdad que sí? O sea, nosotros sin saber, nuestros padres nos bautizaron, ¿verdad? Pero ahorita que nosotros ya tenemos conocimiento, nosotros, cuando entramos a la iglesia cristiana, nos bautizan, pues, porque nos vamos a bautizar, como se dice, con ellos, porque por lo menos, a mí me bautizaron pequeña, entonces, me dijeron que me tenía que volver a bautizar ahorita con los cristianos. Ajá, yo me bauticé. Ellos dicen que cuando uno se bautiza, o sea, muere para el mundo, pero vive para Dios. Entonces, ya ese es el bautismo más cristiano, que nosotros ya ahora vamos a tener más conocimiento, ¿verdad? De lo que en realidad es el bautismo, porque anteriormente lo hicieron nuestros papás y nosotros no. Claro, después estudiando sí, porque antes nos daban el catecismo y ya uno también estudiaba, pero ahorita lo hacemos como que, o sea, más consciente, con más conciencia. Sí, sí, podemos crecer siempre en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro conocimiento de bautismo, ¿cierto? Siempre, siempre cuando leemos las escrituras, el Espíritu Santo nos abre aún más los ojos. Pero es necesario el conocimiento para recibir las bendiciones de Dios en el bautismo. Tenemos que ser conscientes perfectamente de qué es el bautismo para poder recibir el poder de Dios en el bautismo. Eso es la pregunta clave. Y por eso siempre regresamos al poder del bautismo, que no viene de mi nivel de perfección, que es imposible, ni mi nivel de conocimiento, viene de Dios. Entonces, yo me bauticé como niña también, no lo recuerdo, pero tengo fotos de mi bautismo y también mis padres me habló de mi bautismo. Entonces, crecí en el conocimiento del bautismo, entendí lo que pasaba en mi vida, pero no es de ser que estoy obligada de ser bautizada de nuevo cuando entiendo más. Porque el bautismo no es un tema de conocimiento, es un tema de Dios dándonos su gracia. Entonces, es importante recordar siempre el poder. El poder del bautismo no viene de nosotros, no viene de algo que nosotros podemos hacer. Y regresamos a Tito. Aquí dice Tito 3, que nos salvó no por nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el Espíritu Santo. Entonces es un buen recuerdo que no depende de nosotros el bautismo, depende del Espíritu Santo que es fiel y que sí o sí obra. A ver, ¿dónde estuvimos? Aquí. Entonces, en resumen, recordamos que el bautismo es un medio poderoso que el Espíritu Santo utiliza para llevarnos a personas espiritualmente muertas en el pecado a la vida espiritual. El Espíritu Santo obra en el bautismo, como obra en la palabra de Dios y como obra en la Santa Cena. Es un medio en que Dios está obrando la fe en nosotros. Por eso recordamos el bautismo con tanto alegría y nos impacta cada día recordar que sí, el Espíritu Santo ha obrado esta fe en nosotros. Bueno, queridas, hemos terminado con la parte del poder de bautismo. ¿Preguntas, comentarios, dudas?
porque es un punto bien importante con el bautismo, que sí tiene poder de Dios. Ah, Sofía, entraste. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Me escuchas, Sofía? Ay, sí, sí, mi estimada. Estaba escuchando la explicación del bautismo, qué importante es, mi estimada. Hoy día en la mañana pude hacerlo porque hoy día es festivo, así que no salí y Ok, estaba poniendo atención. En todo caso, todo lo que usted dice es muy importante, porque para nosotros nos enseña el fundamento de justamente de este importante orden que Dios dio, que dijo que fuera bautizado, y el que creyere fuera bautizado será salvo. Entonces, el interesante. fundamento de bautismo es importante para nuestras vidas, complementando, pues, obviamente, la salvación de parte del Señor, por su gracia. Así Yo, es. como le dije la vez anterior, parece que me adelanté un poquito, el bautismo es como, tal como dijo el otro hermano, morir al mundo, hacer morir la vieja persona, la persona que estaba en el mundo, que no conocía al Señor, y cuando uno se sumerge en las aguas, vuelve a salir, pero como un nuevo nacimiento, una nueva persona, pero para vivir para Dios. Y esa es la fe que nos da el Así es. Señor, esa confianza. Y como usted dijo, un bautismo demostrando que hemos obedecido, cumplido ese mandamiento, esa ordenanza, y que el Señor nos ayude a perseverar confiando en su fidelidad. Eso sería, mi estimada profesora. Querida Sofía, estoy muy feliz de tenerte con nosotros y su descripción ahorita es la introducción perfecta a la siguiente parte del curso. Entonces, estoy muy agradecida, profesora Sofía, por sus comentarios, porque ahorita vamos a tomar un momento para explicar la batalla que tenemos entre el viejo hombre y el nuevo hombre que está en nosotros. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en esta parte. Entonces, gracias, Sofía, por sus palabras, porque sí, eso es lo que vamos a ver ahorita. Una consulta para ustedes, una preguntita. ¿Es la vida de un cristiano fácil? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es fácil la vida de una cristiana? ¿O debería ser fácil? ¿Es fácil? Mónica, adelante. Para mí, no, no es fácil, por esa misma condición de pecado que tenemos. O sea, hay que lucharla todos los días. Así Podría es, ser así fácil es. si no hubiese tanta cosa en el mundo, ¿verdad? Y usted está consciente de que usted es hijo de Ujú. Dios y de su compromiso con Él y de su vida como tal. Pero no es fácil, es todos los días luchar, es todos los días renunciar al pecado, es todos los días cuidando el regalo de la salvación. Y cuando ya uno está por entero entendido de esto, pues de ahí, hacer también lo que corresponde, llevar la palabra a otros, enseñar a otros, y yo creo que no es como que así como soplar y hacer botellas, como dicen aquí los viejitos, ¿verdad? Mm. Entonces es una cuestión de que se tiene que luchar todos los días, según mi concepto, Ujú. me parece. Mónica, me encantó la expresión que usaste, cada día cuidando el regalo de la salvación. Cuidando el regalo de la salvación. Qué hermosa, gracias por compartirlo. Mirta está de acuerdo contigo. Mirta comentaba en el chat, no es fácil. La lucha es constante. Y así es, así es. Y algunos pueden decir hoy en día, algunas iglesias, algunos grupos dicen que si eres cristiano, vas a recibir bendiciones materiales. O prediquen que un evangelio de prosperidad. Si tienes Cristo, sí o sí la vida va a ser fácil y de una forma física bendecida. Y eso es un evangelio falso. La Biblia nunca dice que el camino de cristiano va a ser fácil. De hecho, Jesucristo promete lo contrario. Él dice que el mundo llegará a ser cada vez peor en el futuro. En Mateo 24 habla de eso. También dice que los creyentes van a tener problemas en este mundo. En Juan 15, Jesús dijo a sus discípulos que en este mundo van a tener problemas.
Pero no les preocupen porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. También dijo en Marcos 8 que los creyentes van a esperar sus cruces. Vamos a llevar tipos de cruces también. Entonces, sabemos que la vida cristiana en este mundo, como es el mundo pecaminoso, no va a ser fácil siempre. Entonces, allí es donde llegamos a la batalla que tenemos cada día. Después de nuestro bautismo o después de conocer la gracia de Dios, la vida cambia de forma espiritual, pero la forma física en este mundo, no tanto, no cambia, ¿cierto? Bueno, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿cómo afrontamos las tentaciones que tenemos cada día? El diablo que está atacándonos cada día. Entonces, tengo algunas preguntas para ustedes y vienen del video de la tarea. Entonces, si tenían la oportunidad de ver la tarea, quizás pueden compartir con nosotros sus pensamientos sobre estas preguntas. Número 1, ¿qué es el viejo hombre en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el viejo hombre o también está conocido como el viejo Adán? ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? Ana, adelante. Ay, perdón, Ana, se fue su micrófono. Sí, es que no podía, es que estoy desde el celu y no se puede mucho. Lo que vi en el video y antes habíamos visto en los cursos anteriores era el pecado que mora en el ser humano, que se le dice el viejo Adán porque viene el pecado desde Adán y Eva, que mora en cada y comprendo mejor el tema del bautismo en cada niño, en cada ser humano que nace. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, exacto, exacto. El viejo hombre es el pecado que tenemos desde el nacimiento. Y recordamos que, bueno, como comentaste, Ana, es lo que hemos visto en la última clase también, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y por el pecado que entró al mundo con Adán y Eva, este pecado se aplica a nosotros también. Y el viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa. Y es lo que heredemos de Adán y Eva. En la última clase vimos un versículo bíblico de Romanos que habla de eso, como el pecado entró al mundo por un hombre y también la justicia, la justificación entró en el mundo por un hombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos odia a Dios, no desea caminar en los caminos rectos, en la obediencia a Dios. Y los creyentes no solo luchan contra el pecado y los problemas a su alrededor, pero también tenemos un enemigo viviendo dentro de nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Que es el viejo hombre. Y está atacándonos constantemente, tratando de controlarnos, hacernos pecar. Y aún como creyentes, nosotros lucharemos contra nuestro viejo hombre hasta nuestro último suspiro, para toda la vida en esta tierra. Y sabemos cuando llegamos al cielo por la fe, cuando estamos en el cielo, allí tendremos la perfección completa. Vamos a ser liberados del pecado completamente gracias a Jesucristo que dio su vida para nosotros. Entonces, mientras estamos en este mundo, es la verdad que tenemos una lucha diaria. Ustedes estudiaron en la tarea un parte de apóstol Pablo, cuando él habló de su viejo hombre, habló del pecado que no desea hacer, pero sí lo hace. Y a mí me encanta esa parte porque Pablo habla bien en franco de esta lucha que tiene nosotros también. También en otra parte de la Biblia que nos muestra al viejo hombre es Gálatas 5:17.
Dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y aquí tenemos la tristeza realidad que no es posible. No es posible ser perfectos en este mundo. Tenemos este pecado que vive en nosotros. Pero gracias a Dios hay otra historia también. No solamente tenemos al viejo hombre, también tenemos al nuevo hombre. Y me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? ¿Qué es? Recibimos al nuevo hombre en el bautismo, también cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? Gracias, Mónica. Adelante, amiga. Para mí es cuando usted acepta a Cristo, cuando usted decide de veras convertirse, porque hay varias cuestiones, ¿verdad? Entonces es cuando usted acepta a Cristo, cuando usted se convierte, y es esta lucha de todos los días. Ese nuevo hombre es ese. Despojarse no solamente es quitar ese pecado, y como lo dijo usted ahora, hasta que lleguemos al cielo. Mientras tanto vamos a estar en la lucha diaria, pero ese nuevo hombre sabe esa condición que tiene, que está ahí, no se ha ido. Y como está ahí, no se ha ido, tiene que luchar todos los días, por eso yo siempre digo, tiene que cuidar su salvación, porque ella se pierde en cualquier momento por esta misma carne que no la hemos dejado en ningún momento, dejamos de estar en este cuerpo, ni en ese mundo donde todo se nos presenta fácil y se nos dice que es fácil. Entonces ese nuevo hombre no es que se cambia de ropa para mí, ¿verdad? No se cambia de ropa, sí cambia mucho su forma de dirigirse, hasta de hablar, porque hasta en eso hay que cuidar, ¿verdad? De cómo Dios va haciendo y va creando su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ese mejor hombre, esa mejor persona que sabe que tiene que luchar todos los días contra ese pecado que habita, pero que ya no podemos regresar a ser esos, ya no, porque ya estaríamos otra cosa. Tenemos que ir evolucionando, por lo menos ir encauzándonos en que tenemos que pasar de esta vida a la otra para ya despojarnos de todo eso que nos apega a esa herencia que tenemos de Adán y Eva, pienso yo. Sí, Mónica, gracias y perdón. No sé por qué a veces con mis acciones, con mis manos, sale cositas en mi pantalla y salió un dedo hacia abajo y no era la intención mía. Entonces, perdón que salió, no sé cómo lo salió. Pero sí estoy pensando en sus comentarios que, claro que sí, después de conocer a Cristo, después de que el Espíritu Santo crea esta fe en nosotros, nos cambia, sí o sí. ¿Cierto? Y ahí damos cuenta del pecado y damos cuenta del deseo nacido del Espíritu Santo de vivir de otra forma. Entonces, este nuevo hombre en nosotros, gracias a Dios, viene del poder de Dios. No viene solamente de mí, porque mira, yo no soy tan fuerte. Por ejemplo, sé que tengo que hacer ejercicio cada día y comer bien. ¿Y lo hago cada día? No. Entonces, con mis propias fuerzas, cambiar mi vida, no puedo hacerlo a fondo, no estoy tan dedicada de esta forma porque tengo mis propias luchas. Pero en la vida espiritual, no estoy sola. Tengo el Espíritu Santo que está obrando nuevos deseos en mí, nuevas acciones en mí. Y doy gracias a Dios por eso, porque hacerlo solita ya no podría. Entonces, vamos a ver algunos puntitos del nuevo hombre que tenemos. Es la nueva creación. Cuando conocemos a Cristo,
somos nuevas creaciones por la obra del Espíritu Santo. Está creando en nosotras nuevos deseos, nuevos obediencia a Dios. Entonces sabemos que somos una nueva creación. También amamos a Dios, ¿cierto? Por el Espíritu Santo nosotros amamos nuestro Salvador y deseamos hacer lo que Dios dice, en gratitud, en agradecimiento por lo que ha hecho para nosotros. También tenemos la lucha ya, porque sabemos que hay pecado y sabemos que deseamos luchar contra el pecado. No tiene control sobre nosotros el pecado, sabemos que deseamos hacer la batalla contra. Y también el nuevo hombre es nuestra verdadera identidad. El diablo va a querer decir que el pecado es nuestra identidad, pero no es así. Paramos en la verdad que estamos en Cristo, estamos en su gracia, somos nuevas creaciones. Y a mí me encanta 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Entonces sabemos que tenemos las dos cosas en nosotros, la naturaleza pecaminosa, pero ahorita la identidad nueva en Cristo, que es poderosa. Mayravi, ¿deseas comentar algo, amiga? Veo tu micrófono abierto. Sí, hermana, porque yo había buscado que dice que es aquel que tiene... ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha, adelante. hermana? Sí, ahora sí. Sí. Que yo había buscado y dice que es aquel que tiene conciencia de sí mismo como creador y transformador de la realidad. Es un individuo fuerte. Ay, Mayravi, se apagó el micrófono, pero estaba escuchándote. Muchas gracias, hermano. Sí, recordamos que cuando Dios o Jesús, antes de ascender al cielo, cuando estaba con sus discípulos, prometió enviarles al Espíritu Santo, al gran consolador. Y ese Espíritu Santo está con nosotros también. No estamos solos en nuestras vidas nuevas. Ahí estás, Mayrari. Adelante. Perdón, se cortó antes su micrófono. Está todavía apagado su micrófono, hermana. Ay, qué pena, Mayreli, perdón. Quiero escuchar su voz, pero no está funcionando. Su micrófono Hermana, está ¿me apagado. escucharon? Ahí sí. Ahora sí. No la escucho ahora, yo no la escucho a ustedes. Ay. Perdón, Mayreli, ¿querías comentar algo del viejo Adán y No la nuevo escucho, hombre? hermana. Ok. Estamos luchando con el internet, parece, Mayreli. Espero que Ahora regrese sí me pronto. escucha. Sí, claro, ahora sí. Bueno. Sí me escucha. Bueno, que yo había colocado, o sea, yo había buscado, ¿verdad? En lo que en la tercera pregunta que dice, ¿quién es el nombre y transformador de la realidad? Que es un individuo fuertemente movido por una ética personal en lo que impulsa solidaridad como y al internalismo. Ya, gracias, Mayrari, perdón, no, está cortando el internet, entonces no podría escuchar todo lo que comentaste, perdón. Quizás puedes escribirlo en el chat. Pero gracias por compartir. Ana, adelante. Sí, yo tengo una consulta, profesora. Anteriormente le escuché decir que no era
este nuevo hombre que somos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No era cosa nuestra que crezca, sino de Jesucristo. Eh, Bien no lo comprendí, no se trata de lo que hagamos, eh, bien no lo he comprendido. Sí, sí, no, no se trata de lo que hacemos, porque sabemos que nosotros no podemos ser lo que Dios desea. Dios desea la perfección, ¿cierto? Y no es posible ser perfecto. Y por eso necesitamos un Salvador y ya lo tenemos. Entonces, cuando pensamos en la conversión, cuando pensamos en cuando conocemos a Cristo, es bueno recordar Efesios 2. No está en este curso, es lección Efesios 2, pero les animo a ir y leerlo. En Efesios 2 habla de nuestro estado sin Cristo. Dice que somos muertos en el pecado. Y pensamos en alguien que está muerto. No puede hacer nada, ¿cierto? Es muerto. Entonces, la acción de Cristo, de Dios en nosotros, en la conversión, no viene por nada de nosotros. No podemos crear fe en nuestros propios corazones. No podemos buscarnos a Cristo solo. Necesitamos que Cristo lo hace para nosotros. Y Efesios 2 habla de eso, como de la obra de Dios, creando fe en nosotros, dándonos su gracia, porque somos muertos en los pecados, enemigos de Dios por naturaleza, y Él nos ama y nos buscó, Él nos eligió. Entonces, cuando recordamos que viene todo de Dios y no de nosotros, allí cambia todo, ¿cierto? Allí deseamos, bueno, sentimos liberadas, sentimos agradecidas y deseamos obedecer a Dios en gratitud y no por obligación. Entonces, cuando estamos hablando del nuevo hombre que está en nosotros, es la verdad la obra del Espíritu Santo en nosotros, que está dándonos todo lo que necesitamos para obedecer. Y no sabemos que no podemos obedecer perfectamente, pero nos da el deseo de obedecer en gratitud. Y sabemos que cuando morimos y cuando morimos, sabemos que ya tenemos la vida eterna, no por obras que hemos hecho, no por las intenciones que hemos tenido, por Cristo. Por Cristo. Tenemos acceso al cielo por Jesucristo y su perfección. Entonces, la vida que tenemos ahorita es de gratitud. Deseamos obedecer, deseamos caminar, deseamos cuidar la salvación, como Mónica dijo, que tenemos. Pero gracias a Dios ya tenemos este regalo. Y por eso vivimos en gracia, no en obligación. No sé si contesté bien la pregunta, Ana. Sí, profesora, gracias. Ya, Cristina, adelante. ¿Cómo estás, querida Cristina? ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto. Y disculpe, no puedo entrar más pronto, no creo que servía mucho mi internet. Está bien, amiga. ¿Cómo estás? Bien, le cuento que ayer me encontré con el hermano. Nixon, el profesor. Sí, el Sí, profesor. Ayer me me encontré con envió él. una foto. Me envió una Sí, foto. Estaba bien feliz verles sí, sí, juntos. sí, Qué sí. bendición. Sí, muchísimas gracias. Hermana, al punto que estamos, que está tratando, es muy Mm. interesante, ¿no? Lo que usted nos explica y también, no sé si esté bien, lo que yo entiendo es que nosotros somos salvos por gracia y por misericordia de Dios, no por nuestras acciones, ni porque en realidad yo creo que nadie nos merecemos todo el regalo maravilloso que Dios nos regala, ¿no? Y yo creo que, como usted dice, nosotros tenemos que hacer las cosas bien por obediencia y por darle las gracias a Él por todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Y nos da diariamente. Ujú. Eso es lo que... Exacto, exacto. Sí, sí, eso se llama una palabra técnica que tenemos, es la santificación.
Es la vida que vivimos como cristianos. La santificación es ese deseo que tenemos de vivir para Cristo, pero no es que tenemos que, no es obligación, porque eso sería ser bajo la ley de nuevo, ¿cierto? Cuando estamos en una nueva creación, estamos viviendo en la gracia. Y la gracia no es una obligación, es un regalo. Entonces ahí cambian nuestros deseos. Lo hacemos en amor, en gratitud y no porque tenemos que para ganar algo, porque ya Jesucristo nos ha ganado la salvación. Entonces es lo mismo cuando estamos hablando de la gracia de Cristo en la cruz, es lo mismo con el bautismo. Es todo de Dios a nosotros. Todo siempre una flecha desde arriba hacia abajo. Y hermanas, la siguiente parte de la lección va a hablar un poquito más de este tema. Entonces estudiamos un poquito más usando la palabra de Dios para ver qué significa el bautismo para nosotros, para nuestras vidas diarias, en nuestra lucha que tenemos cada día. ¿Qué es el impacto del bautismo? Entonces vamos a ver Romanos 6. Y Romanos 6, 3 a 6 nos muestra los deseos nuevos que tenemos gracias al Espíritu Santo, quien obró en nuestro bautismo. Entonces vamos a ver cómo en el bautismo somos nuevas creaciones y el Espíritu Santo nos da deseos nuevos. Primero vamos a leerlo y después vamos a regresar y estudiar esta parte de la Escritura. Entonces primero lo vamos a leer. Romanos 6, 3 a 6 dice: ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Por eso vamos a regresar y verlo de nuevo. Empezamos de nuevo en versículo 3 y estamos pensando, ¿qué nuevos deseos obra el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro bautismo? Versículo 3 habla de cómo cuando fuimos bautizados, estamos bautizados en Cristo Jesús en su muerte. Estamos conectados a Cristo, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Versículo 4, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, nosotros estamos ahora conectados a Cristo, de manera que ahora deseamos esforzarnos, no por obligación, pero por gratitud. Por gratitud. Porque aquí, espero que no pueden ver obligación, ¿cierto? Aquí espero que no pueden ver que ya en su bautismo están conectados a Cristo, entonces tienes que vivir una vida perfecta. No, dice que ya estamos conectados a su muerte y su resurrección. Ya estamos conectados a la vida eterna y la salvación. Ya lo tenemos. Entonces, el deseo que obra en nosotros, esta sabiduría es gratitud. Es gratitud. Y es una vida de amor que cubre la ley, ¿cierto? Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Entonces, ¿qué deseo obra el Espíritu Santo en nosotros? Primero, un deseo de vivir en gratitud, de vivir en gratitud. Avanzamos un poquito. Versículo 5. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. La misma cosa. Tenemos conexión a la resurrección. Vamos a resucitar nosotros también. Tenemos la vida eterna. ¿Qué deseo obra en nosotros esta sabiduría?
Ay, bueno, tantos, ¿cierto? Puedo vivir en gratitud, en libertad. Tengo un yugo liviana, porque ya tengo la vida eterna y deseo compartirlo con otros. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros tenemos un deseo, por gratitud a Cristo, de no pecar más, ¿cierto? Tenemos un deseo de no pecar más. Y eso es un deseo nacido del Espíritu Santo. Es un deseo de hacerlo bien y no al mal, porque deseamos vivir en la luz de Dios. Entonces, ahí en Romanos 6 podemos ver algunos deseos que tenemos. Y también vamos a ver un poquito, dos otros versículos de la palabra para aprender un poquito más de los deseos que tenemos ahorita. Pero primero un resumen de Romanos 6. Por el bautismo, el Espíritu Santo obra en nosotros el deseo de desechar la esclavitud del pecado y llevar una nueva vida. Sabemos que no debemos ser controlados por el pecado y pedimos ayuda de Dios de rechazar el pecado en nuestras vidas. Y bendición que sabemos, ¿cierto? Y que deseamos no vivir bajo el pecado. Bueno, hermanas, vamos adelante. El bautismo, ¿qué recuerda el bautismo que debo hacer cada día con mi viejo Adán? ¿Qué hacemos nosotros? Ahora vamos a ponerlo en práctica, ¿cierto? Sabemos que no deseamos pecar, pero ahora, sabiendo que estamos bautizados en Cristo, ¿qué deseamos hacer cada día con nuestra naturaleza pecaminosa? Vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios. Primero está en Colosenses 2, 11 a 12. Dice aquí, en él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Entonces aquí recordamos la conexión con Cristo y recordamos que ahora deseamos despojarnos de la naturaleza pecaminosa, que cada día es la obra, el trabajo de nosotros de despojarnos de este pecado. Quiere que la quitemos, así como quitamos la ropa sucia, ¿cierto? Que lo hacemos también con el pecado. Efesios 4 habla de lo mismo. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístense de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí podemos ver de nuevo que Dios desea que nosotros que dice acá, despójense de su vieja naturaleza. ¿Cómo? Por renovar su mente en el Espíritu Santo. Hermanas, muchas palabras aquí. ¿Cómo lo hacemos? Yo voy a despertarme mañana jueves, otro día en la gran misericordia de Dios y también otro día en la batalla con el pecado. ¿Cómo puedo renovarme en el espíritu de mi mente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Cristina, adelante, amiga. Hermana, yo pienso que tenemos que poner mucho en oración para que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, porque como usted mismo mencionaba, nosotros a nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Todo tenemos que poner en manos de Dios y orar muchísimo para poder hacer las cosas bien, ¿no? Con la guía de Dios.
Así es. Muchas gracias. Mencionaste 2 puntos claves. Oramos, la oración, y vamos a estudiar la oración más adelante en este curso, pero qué bendición que podemos acercarnos al trono de Dios en confianza en la oración, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a hacerlo? Acercamos a Dios pidiendo ayuda. Dios, ayúdame hoy día a vivir en tu gracia. También mencionaste, Cristina, al Espíritu Santo, que no estamos solitos por nada. El Espíritu Santo es lo que nos da la energía, el poder de vivir de una manera recta. Y confiamos en el Espíritu Santo en nosotros. ¿Alguien más? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Tenemos la oración, tenemos recordar al Espíritu Santo que sí está obrando en nosotros. ¿Hay algo más que podemos hacer para renovar nuestras mentes en el Espíritu? Ana. Yo creo que uno de los puntos más importantes, creería yo, del ser humano es como todos los días intentar negarnos a sí mismo, negarnos a esa voluntad pecaminosa que hay en nosotros y eso es la parte más difícil, creo, del ser humano. Ujú. Sí, sí, exacto, exacto. Es difícil y por eso necesitamos ayuda y lo tenemos en el Espíritu Santo. Y recordamos, hermanos, que encontramos el Espíritu Santo en su palabra. Que la Biblia no es un libro así nomás. Es viva, es poderosa, es eficaz, es todo lo que necesitamos. Entonces, la herramienta más grande en nuestras vidas es la Biblia, donde obra el Espíritu Santo en nosotros. Abrimos la Biblia y ustedes están en este curso, están viviendo en sus vidas de santificación, deseen vivir en gratitud a Dios y están en la palabra. Entonces, lo que están haciendo ahorita es exactamente como despojarnos al viejo hombre, ¿cierto? Seguir en la palabra de Dios. Y tenemos evidencia de eso en la vida de Jesucristo también, cuando el diablo estaba atacando a Jesucristo, cuando estaba en el mundo con las tentaciones, Jesucristo contestó siempre ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces tenemos oración, tenemos el conocimiento del Espíritu Santo en nosotros, tenemos la palabra de Dios que es poderoso y, queridas, tenemos el bautismo. El bautismo nos recuerda de las verdades que el diablo desea que olvidamos. Somos perdonados, somos salvos, tenemos la vida eterna. El bautismo nos recuerda de las promesas, las bendiciones que ya tenemos. Entonces, este recuerdo nos ayuda cada día a vivir en las promesas de Dios y no en el pecado. Voy a dar a ustedes un ejemplo mía. Lucho de verdad, muchas veces en mi vida, depende, tengo olas, pero lucho con la ansiedad, que es parte de la genética de mi familia. Entonces, a veces despierto en la mañana llena ya en mi mente con ansiedad. El diablo desea que estoy nerviosa, que estoy ansiosa, que tengo miedo y que no busco refugio en Dios. Entonces, cuando despierto en esos momentos y ya tengo todo eso en mi mente, una forma de estar en el espíritu es parar y observar lo que está pasando. Wow, Elise, tu mente está llena con ansiedad. Voy a hablar con Dios de eso. Dios, voy a hacer mi oración, que eso está en mi mente. Ayúdame a despojarlo. Y también puedo decir o recordar mi bautismo, las promesas que tengo. Es una forma de rechazar al diablo y esta batalla. Es decir, que no, soy salva. Ya tengo la vida eterna. Tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces, no me dices, diablo, que no. ¿Cierto? Yo sé que lo que tengo. Entonces, es una forma de recordar y vivir en las promesas. Cuando tienes estas conversaciones, observando lo que está pasando en tu corazón y en tu mente.
Bueno, entonces, en resumen, recordamos que nuestro bautismo nos recuerda despojar al viejo Adán cada día. Despojar al viejo Adán cada día. Y bueno, una cosita más, pero primero, ¿algunos comentarios o dudas, queridas? No. Vamos adelante entonces. ¿Cómo quitamos o ahogamos la naturaleza pecaminosa? Hay un punto más que es bien importante, lo más importante quizás en nuestras vidas diarias. No solo recordar las promesas de Dios y lo que ha hecho para nosotros, pero también una cosita más. Lo veremos en Salmos 51, 4 y 17. Dice que este salmo, hermanas, es precioso. Es un salmo de arrepentimiento y es hermosísima. Si pueden leer todo el salmo, por favor, les invito a hacerlo. Pero dice acá, contra ti, contra Dios, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Esto justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres, Dios, son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Entonces, hermanas, cuando experimentamos con el pecado, cuando vivimos en pecado cada día, ¿qué hacemos con este pecado? Lo llevamos a Cristo, ¿cierto? Deseamos arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en el perdón que sí tenemos. Entonces, cada día tenemos oportunidades de confesar el pecado y regocijar en la gracia de Dios. Confesar el pecado, regocijar en la gracia de Dios. Y eso es la herramienta más grande en nuestras vidas diarias de vivir bajo el Evangelio, la gracia de Dios. Y si tenemos pecado, confesamos nuestro pecado y estamos certeza del perdón que ya hemos recibido de Dios. Y recordamos de Pablo. Ustedes espero que podrían leer esta parte de Pablo en Romanos 7 para su tarea. Pero Pablo lo escribió tan lindo, a mí me encanta. Voy a leerlo de nuevo. Dijo Pablo, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que lo aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Mira qué ejemplo de confesión de pecado y regocijar en nuestro Señor Jesucristo, que sí nos libró del pecado. Nosotros queremos hacer lo mismo cada día. Cristina, visto mano adelante. ¿Una pregunta, amiga, o comentario? Sí, una pregunta y un comentario. Em, por ejemplo, si hacemos algo malo, ¿no es cierto? Confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona, pero em, como nos enseñaban un día en la iglesia, cada acción tiene su reacción, no es porque Dios nos perdona el pecado, ya se acabó, o sea, claro, Él ya nos perdonó, ¿no es cierto? Pero en realidad tenemos nosotros que asumir lo que pasó y nuestra consecuencia acerca de ese pecado que hicimos. Claro Así que es. ya Dios nos perdonó, sí, Dios nos perdonó y el pecado se borró, pero lo que hicimos ante la sociedad, ante el mundo, tenemos que nosotros, como decir, rendir cuentas y asumir lo que hicimos. Mm. Sí, está Sí, bien. está bien la consecuencia. Sí, la consecuencia. Es la realidad de pecado, ¿cierto?
Es la Sí, realidad de pecado y es la verdad de lo que tenemos que vivir en este mundo. Y sí hay consecuencias, sí o sí del claro, pecado. porque Pero, a pero veces, hablaste bien, Cristina, de que el perdón está allí. Somos perdonados, ¿cierto? Tenemos la sí, sanación de corazón, pero todavía podemos experimentar con las consecuencias de nuestros pecados en el mundo. Sí, así es. porque a veces nos confundimos y decimos, bueno, yo he conversado con algunas personas y dicen, sí, ya Dios me perdonó, claro, y seguimos portándonos mal y haciendo las cosas mal, es que ya me perdonó, claro, pero tenemos consecuencias por lo que nos equivocamos y lo que hicimos mal. Por eso, como le decía de rato, tenemos que seguir en oración porque el pecado está en el mundo y tenemos que seguir orando y orando para que Dios guíe nuestros labios, nuestras manos. Como el otro día estábamos en la iglesia y el pastor decía, si uno con la mirada matara, fuéramos criminales en serie, porque solo con los ojos uno a veces no se da cuenta o intencionalmente uno se ve feo. Entonces yo creo Ujú. que tenemos que seguir orando porque la lucha está dura. La lucha está dura, sí, y no deseamos aprovechar de la gracia tampoco, ¿cierto? La Exacto, gracia no claro, significa que podemos vivir de cualquier cosa, no por nada. claro. Si de verdad somos una nueva creación, si de verdad somos una nueva creación, va a ser notable en nuestras vidas, en nuestros Amén. motivos, en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, por eso, Salmo 51 habla de un corazón contrito. Y Dios conoce corazones, ¿cierto? Y la confesión es triste, pero es hermoso en el mismo tiempo. Que puedo de verdad llevar mi confesión al trono de Dios, sabiendo que tengo el perdón. Ay, no hay nada mejor, ¿cierto? No hay nada mejor. Y me da un recuerdo tan grande cada día de la gracia que es inmerecido que tengo. Así es. Gracias, Cristina. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Mirta, adelante. Sí, hermana, una pregunta. Por ejemplo, la confesión. Para mí, por ejemplo, es mejor arrodillarme y pedir perdón directamente a Dios. Ahí es como que me concentro más, me conecto más con Dios. Y la pregunta es si es necesario confesar al pastor, en la iglesia, a un hermano. ¿Cómo viene eso? Claro. ¿Cuál es lo correcto, Sí, digamos? es una Esa es buena mi pregunta. pregunta. Sí, y la palabra clave en tu pregunta es la palabra necesario. ¿Tenemos que confesar a otras personas? No, no tenemos que, porque sabemos que hay un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, por la vida de Jesucristo y su muerte para nosotros, tenemos acceso directo al Padre. Y podemos acercar, en Hebreos 4 dice, podemos acercar al trono de Dios en confianza por Jesucristo. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, confesamos a Dios nuestros pecados, como dijo en el Salmo también. Pero también tenemos oportunidades a veces de confesar a otros, especialmente si he pecado contra una persona. Qué bendición pedir perdón de Dios y de ellos. A veces en comunidad nos ayuda a confesar. Por eso en algunas iglesias tenemos una confesión de pecado que todos dicen juntos. Y es muy lindo, es una forma como iglesia reconocer los pecados que todos han cometido. Y luego el pastor habla de la gracia que tenemos, que recibimos. Entonces, hay oportunidades de confesar a otras personas o confesar en grupos, sí, pero no es obligatorio, no es necesario, porque el poder del perdón de pecados no viene de hombre, no viene de pastor, no viene de sacerdote, viene de Dios. ¿Está bien, Mirta? Sí, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana. Bueno, entonces, resumen.
Me despojo del viejo Adán, me despojo del viejo Adán cada día al arrepentirme de mis pecados y a creer que Dios perdona mis pecados por causa de Jesús, no por mi causa, por causa de Jesús. Entonces, ¿cómo recordar que soy bautizado puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? Recuerdo que por naturaleza soy pecador. Recuerdo que no puedo salvarme a mí mismo, pero que a través del bautismo soy una hija perdonada de Dios. Mi identidad está en Cristo. Soy una nueva persona. Y esas verdades me capacitan a llevar una vida de agradecimiento a Dios, luchando contra la naturaleza pecaminosa. Es como compartí en la otra lección, es como lavar la cara, ¿cierto? Recordar, soy perdonada, soy salvo, tengo la vida eterna. Y hoy día es otro día para vivir en la gracia, la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios nos ama de tantas maneras. Nos ama en nuestro bautismo, que es evidencia tangible de la gracia que tenemos. Así es, amén, ¿cierto, hermanas? Amén. Entonces, en esta lección hemos visto 3 preguntas que van a estar en tu proyecto final. Entonces, como siempre, les invito a seguir haciendo el proyecto final mientras estamos en el curso. Estamos ya en preguntas 6, 7 y 8 y ya pueden empezar a contestar esas preguntas en un cuaderno o en un documento Word. Y la tarea para la siguiente vez, para el lunes, tenemos mucho tiempo sin ver unos a otros, pero vamos a regresar al lunes de la próxima semana y voy a compartir como siempre la tarea en el chat. Y vamos a empezar la próxima semana con el sacramento de la Santa Cena, de la Santa Comunión. Entonces sería muy lindo compartirlo con ustedes de nuevo. Entonces, queridas hermanas, vamos a terminar la lección de hoy día en agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho para nosotros, recordando nuestros bautismos y reconociendo el poder de nuestro bautismo y felices de tener un otro día viviendo en la gracia de Dios. Hermanas, el Señor te bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, queridas. Nos vemos el lunes si estamos conectados por el chat. Bendiciones. Bendiciones, Mónica. Muchísimas gracias, hermana. Que Dios le bendiga y estuvo hermoso hoy día la clase. Bendiciones a todas. Muchas gracias. Bendiciones, Cristina. Abrazos muy grandes.